das tu nombre y a qué rama artística te dedicas. A ver, mi nombre es Freddy Morales. Me dedico a las artes plásticas prácticamente en varias disciplinas, ¿verdad? Porque no me dedico, puedo hacer retratos, puedo hacer muchas cosas, pero conforme mi gusto me lo va pidiendo, yo a eso me dedico, sea escultura, sea pintura, algo más experimental. No me inclino a una sola rama porque me gusta el arte en general. ¿Qué piensas acerca de la creatividad? La creatividad, principalmente, todos tenemos creatividad, con la diferencia de que algunos nos dedicamos, le damos enfoque, ¿verdad? Nos dedicamos a crear constantemente o a buscar formas de ir motivando esa creatividad. Por lo tanto, se logra ver una diferencia entre, a lo que llamamos alguien creativo, ¿verdad? Pero es simplemente porque la persona le gusta y se dedica. Y por lo tanto, pues, entre más se practica algo, pues simplemente lo va a hacer mucho mejor cada vez más. Al proceso creativo tuyo, ¿tienes algún método para llegar a la creación de algo? ¿Y cómo nos puedes compartir, digamos, el proceso? ¿Cómo inicias? Ok, sí, principalmente estoy investigando en todo momento. En todo momento pienso que para que alguien pueda ser creativo tiene que saber de todo un poco. Entonces, y de todos los contextos, ¿verdad? Sea político, religioso, de lo que sea, sin enfocarse específicamente en algo, simplemente tener un conocimiento general para que al momento de crear no tenga que investigar específicamente en ese momento, sino que las ideas empiezan a surgir con todo ese acumulado de conocimiento que uno ya tiene, ¿verdad? Que uno ha venido adquiriendo conforme el tiempo, pues, y es mucho más fácil, ya que se puede hablar de cualquier cosa en cualquier momento y en sí para crear ya sea una pintura, trato de que sea más un proceso más experimental. No me baso en que empezar, quiero hacer directamente esto y así, no. Yo sé que lo quiero hacer bien y el proceso, por ejemplo, muchas veces yo empiezo con una mancha, hago una mancha y de ahí arranco, ¿verdad? E incluso a veces, porque a veces en lo personal me dan ganas de pintar o a veces solo de dibujar, pero al final quiero tener una obra terminada. Entonces, hay momentos en los que me dedico solo a pintar, a hacer mancha espontánea con colores que tenga a la mano. No soy así como que quiero un color específico, no. Agarro lo que tengo y por lo mismo que manejo varias técnicas, siempre tengo varios materiales, ya sea óleos, acrílicos, crayones pastel, secos, grasos, tinta de imprenta para grabado, lo que sea. Y entonces ahí voy y por lo mismo mis trabajos son muchas veces técnicas mixtas y el proceso experimental. ¿Piensas acerca de la idea, digamos, el concepto detrás de cada obra artística? Principalmente en cuestión de los conceptos. Muchas veces, no sé si todos, ¿verdad? Pero en lo personal, muchas veces se tiene el concepto y uno va informando la idea de lo que quiere presentar en base al concepto, aunque también yo creo que la mayoría de las veces es al revés. Es a lo que se le llama arte encontrado, ¿verdad? Tenés la pieza y entonces empezás a analizar el objeto y a partir de eso vas a crear un concepto para poderlo presentar. Pero eso sí, este tipo de obra lo que tiene es que sí requiere de mucho análisis, un pensamiento más profundo para que poder llegar a comprenderla por el hecho de que está trabajado de esa forma, ¿verdad? Entonces por eso hay muchas personas que requieren de explicación
por la forma que se hizo la obra. No es como algo más clásico o algo más de escuela, ¿verdad? Que, por ejemplo, se puede descifrar una obra según su iconología o su iconografía, ¿verdad? ¿O qué consejo le darías a los jóvenes o a los adultos que piensan que están bloqueados, por ejemplo? Sí. Bueno, principalmente sí existe ese tipo de bloqueo, pero es porque a veces no se ha generado un método uno mismo, otra porque no se le ha guiado de manera correcta, en el caso de los alumnos, ¿verdad? Porque ser creativo, yo creo que lo estamos haciendo constantemente, pero no nos damos cuenta, porque en nuestro día a día pasan muchas cosas que simplemente no nos percatamos de ello. Por ejemplo, en alguna ocasión, yo normalmente de mi clase que doy es de artes plásticas y no pintura y estas cuestiones, pero no acepto otros cursos como sociales, entonces a veces también eso, porque ahora en los lugares donde lo contratan a uno, quieren que uno dé varias clases, ¿verdad? Y mi especialidad son las artes plásticas o las artes visuales, y yo quiero estar en eso, ¿verdad? Entonces, eso también da chance a que se guíen mal los alumnos, porque digamos, si yo no quiero dar otro curso, porque quiero estar específicamente en arte, van a contratar a uno que sea de sociales o de idioma, y lo van a poner a dar el curso de arte, cuando no tienen ni la más mínima idea de cómo guiar el proceso creativo, ¿verdad? No es nada más de bajar algo de internet y hagan esto, no, es enseñarles a desarrollar una idea. Por ejemplo, cuando yo di clases a nivel básico y nivel diversificado, y hacíamos muchas formas. Por ejemplo, una de ellas, cuando era dentro del salón, normalmente yo no utilizo el salón de clases, siempre que di clases lo hacía fuera del salón, para que el alumno estuviera a gusto y pues pudiera ampliar su visión y no estar encerrado, y pues que surgieran las ideas, ¿verdad? Uno, cuando era en salón, por ejemplo, un método me parece muy bonito y muy fácil de aplicar, es, por ejemplo, pedirles que escriban cualquier cosa, lo que quieran, digamos, y con cualquier tema, o si quieren, tomamos un tema. Por ejemplo, podemos hablar todos del amor, pero todos en los diferentes contextos vamos a decir diferentes cosas del mismo tema, ¿verdad? A alguien se le puede ocurrir el amor hacia su pareja o hacia, por ejemplo, hacia sus padres, o incluso dividiéndolo hacia el padre y hacia la madre, porque son dos cuestiones muy distintas. O incluso hay quienes que vivieron solo con la madre o solo con el padre, entonces son sin fin de contextos, por lo tanto siempre van a surgir ideas, o en este caso que eran escritos, de diferentes maneras, ¿verdad? Aún así tratando el mismo tema. Luego de ello, lo que hacíamos, yo les pedía a los alumnos que no le pusieran nombre a su hoja. Ellos solo escribían y todo lo que querían, y a veces los leíamos como no tenían nombre. En el nivel básico pasa mucho que si tiene nombre, entonces se burlan de su compañero, ¿verdad? Pero para evitar eso, no le poníamos nombre, y yo les preguntaba si quería que lo leéramos, y la mayoría normalmente cedían y decían, leámoslo. Los leíamos, pero el ejercicio realmente era que escribían de forma anónima, y luego recogíamos las hojas y luego las volvíamos a repartir, y a todos les quedaba totalmente distinto, un escrito distinto, ¿verdad? Y de X personas. Entonces, la intención era leerlo y dibujen lo que se les venga a la mente con respecto a lo que están leyendo. No lo escribieron ellos, pero otro está leyendo lo que ellos escribieron. Entonces se va a ilustrar de manera diferente, y siempre, nunca va a haber alguien que diga, es raro, ya metidos en ese rollo, va a ser difícil que alguien diga, no se me ocurre nada, porque ahí está. No es lo mismo que ponerle la hoja en blanco y digan, dibujen ahí, porque se están enfrentando al formato en blanco, y ahí sí que están en cero. Mientras que cuando tienen el escrito o lo que escribió otro su compañero, es mucho más fácil. O sea, ahí ya se va guiando, y para el alumno es más fácil. Otra cuestión era, por lo mismo que me gustaba salir al patio, era que podíamos ver las nubes. Y todos en la vida, es muy difícil que alguien diga, yo no lo hice, ver las nubes y buscarle figuras. Eso todos lo hemos hecho alguna vez en la vida, entonces solo desde ahí ya empezamos a crear, ¿verdad?
Entonces, pero la forma de llevarlo al papel era la nube, o sea, nosotros no le podemos dar la forma, entonces está ahí la forma, en una forma que nosotros vamos a buscarle en sí, es una forma ambigua, que puede tener muchas soluciones, muchas interpretaciones, pero para pasarlo a un formato lo que hacíamos era trabajar de la misma manera que aparece la nube, que es de forma espontánea, trabajar manchas sobre el papel, que es lo que a mí me gusta hacer, trabajar muchas manchas, y al final, bueno, lo ponemos a secar y por lo mismo se utilizan ya sea acuarelas, tintas o acrílicos. Se seca luego, entonces ya tengo mis manchas, tengo texturas incluso, porque también les enseñaba, lo podíamos trabajar con nylon, lo podíamos con esgrafiar si queríamos, o con la misma hoja que alguien quiso hacer textura, ya quedaba otra mancha, entonces eso ya era otra forma más otra opción más para crear algo. Y luego ya seco, pues explorar la mancha, ¿verdad? Al derecho, al revés y darle vuelta. Y bueno, yo digo, bueno, aquí hay un animal, aquí hay un dragón, o aquí hay X cosa, lo que se me ocurra, ¿verdad? Entonces yo ya lo empiezo a trazar porque así es más fácil, es como que ya estuviera dibujado, pero eso es un proceso psicológico, ¿verdad? Y muchas veces ahí se da lo que pasa o surge, que es lo mismo lo de las nubes, que es la pareidolia, ¿verdad? Es un fenómeno psicológico visual, ¿verdad? Solo lo empezamos a asociar con algo. Y pues ahí ya surgen cosas bien interesantes, sin necesidad de que el alumno o la persona esté, ¿qué hago? Y se frustra y al final no hace nada, ¿verdad? De esa manera lo he manejado yo. Muy bien. Y tú tocaste un tema bien interesante ahorita de que no se le da el valor a la especialización, por ejemplo, ¿verdad? Tu especialidad es en arte y no valoran tanto el arte como otras materias. Correcto. Entonces, la educación artística es tan importante, ¿verdad? Sí, es triste, es lamentable, ¿verdad? Que se ha ido degradando esta situación, porque a pesar del presidente, el que pues tenía cierta experiencia con cuestiones artísticas, en este caso de payaso de Jimmy Morales, ¿verdad? Él venía de un ámbito de cuestiones de teatro y todo eso, ¿verdad? Que, o sea, estaba metido entre algo con respecto al arte. Pero lastimosamente en el gobierno de él es donde se decide, en vez de dar artes plásticas, se hace una unificación, que incluso la música, que era un área, pasa a ser una subárea en el CNB, y entonces se empieza a degradar todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora quieren contratar que el mismo maestro que da pintura o dibujo, quiere que también enseñe música, ¿verdad? Un instrumento. Y ahí es donde no solo se degrada al profesional en sí, sino que la educación como tal, porque es un poco complejo. En mi caso, yo puedo decir, a mí me gustan todas las técnicas de las artes visuales, mientras que es algo muy distinto con la música, ¿verdad? La música, sí, de música yo sé muy poco, pero de artes visuales yo puedo hacer de todo, incluso cosas que no enseñan en las escuelas de arte. Yo puedo trabajar todo lo que nos han enseñado, ¿verdad? Dibujo, pintura, escultura, cerámica, grabado, y he tratado de ir más allá. Por ejemplo, en escultura nosotros llegamos, por ejemplo, solo a resina, si no estoy mal, o yeso, y pues yo me metí a bronce y buscando otras cuestiones, ¿verdad? Tratar de hacer estructuras metálicas y tratando de ir más allá porque me fascina, y así lo he hecho en todas las áreas, en pintura y todo, ¿verdad? Puedo trabajar óleo, acuarela, todas las técnicas tradicionales, puedo hacer aerografía, puedo hacer tatuaje, puedo hacer, porque me fascina, ¿verdad? Entonces, pero sirve de poco especializarse en un país como el nuestro, lastimosamente, y con un sistema educativo como el que tenemos actualmente, ¿verdad? Tendría que haber una reforma para que se valore al docente especializado
para tener una educación de calidad. Muy bien, Freddy. Te agradezco tu apoyo.